y no como el embajador argentino, digamos, que tampoco tiene por qué, digo, pero el embajador argentino en Austria lo que dio cuenta es que no se trató de un ensayo nuclear y por eso se dio la información de un evento consistente en explosión. Pero ella, en base a las declaraciones de Capitán Rossi, habló de una explosión del submarino y de muertos. Por supuesto, Belén, lo que yo te quiero comentar en todo esto es que lo más probable es que haya habido una explosión interna, una implosión tal vez interna. ¿Cómo es? Yo sé que es muy complicado esto para que lo entienda el televidente. Puede haber una explosión dentro que mate la tripulación, a todo el mundo, pero que no necesariamente haga explotar la unidad, en cuyo caso de haber existido una explosión que destruyera la unidad, habría en superficie rastros suficientes como para que se los hubiera detectado. Entonces, las posibilidades de explosión, te diría que son tres. La más probable es la primera. La implosión, decís vos, Horacio. No, una explosión dentro del submarino. Dentro del submarino. Lo cual no implica que el submarino en sí haya explotado. O sea, una explosión, yo sé que es muy difícil de transmitirlo. No, pero te está haciendo claro. No se entendió, Horacio. Vos decís que no significa que sea una destrucción total del submarino, sino una destrucción parcial en base a una explosión que no se sabe en qué sector del submarino se pudo haber producido. Exactamente, y además hay que agregar que el submarino debe haber quedado sellado. O sea, al quedar sellado, queda en el fondo del lecho marino o oceánico donde se encuentre, en definitiva, pero no es muy difícil que pueda de alguna manera desprenderse de él alguna pieza que flote que pueda identificar el lugar o que el submarino realmente sufrió este tipo de avería. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, muy breve, ¿no? Después ustedes continúan o no. Primero, ¿cuáles son las posibilidades de la explosión? El agua de mar, eso es importante explicarlo. ¿Sabes qué pasa, Belén? Que ya hubieron antecedentes similares con el submarino TR en el pasado. Entonces, el agua de mar reacciona con el ácido de la batería. ¿Qué provoca? Una alta emanación de hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy explosivo que, por ejemplo, para recordar, destruyó el famoso dirigible Hindenburg, no sé si ustedes recordarán, muchísimas décadas atrás. De más baja probabilidad de ocurrencia es que haya flotado un torpedo en el interior, ya que no es fácil que detone la carga explosiva. Y también de baja probabilidad que explote el combustible. ¿Por qué? Porque el tanque se encuentra en tanques no resistentes en contacto con el agua de mar. Claro. Ahora, Horacio, también me parece que hay que hacer todo un replanteo del Estado argentino que desde hace décadas ha desatendido absolutamente a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas. Ahora se ocuparon mucho más de gendarmería, pero hay una desatención absoluta, una desinversión absoluta, y me parece que eso está peligroso. Por supuesto, yo vengo diciendo, Antonio, en varios medios, incluyendo de hace muchísimo tiempo, que la Argentina no está en estado de indefensión, no tenemos defensa nacional en condiciones, no tenemos seguridad interior en condiciones frente al flagelo del narcotráfico, salvo algunas mejoras que se han hecho, algunos cambios, y tampoco tenemos sistema de inteligencia nacional, porque la AFI prácticamente no tiene recursos, está destruida y depende exclusivamente de informes que mandan agencias de inteligencia amigas desde el exterior. Claro, por un lado tenemos la desinversión. Yo ayer, digamos, tenía la información. Esto viene de Malvinas. Claro, y además, por eso, desde la década del 80, ya me pasaban, por ejemplo, información respecto a elementos que no han sido renovados, pero desde la década del 80, no es que estamos hablando de pocos años atrás, sino de hace muchísimos años, ¿no? Y del porcentaje del PBI que decía que es el 0,9% nada más para el área de defensa. Pero Horacio, yendo a este tema puntual, ¿no? Que vos decís, porque digamos, nadie habló de una explosión del submarino, salvo una periodista con quien nos contactamos, que ella dijo haber recibido esa información del capitán Rossi. Pero, digamos, oficialmente no, se habla de un área en el cual hay un evento violento consistente en explosión. ¿Vos ya directamente decís que hubo una explosión en el submarino? Yo les cuento que ha habido una avería desde el inicio extremadamente grave, que impidió que el submarino eyecte una boya de señales, por ejemplo. Puede haber ocurrido que la haya eyectado y que la boya de señales no funcionara. Como pasa acá en la Argentina, porque este submarino tampoco ha tenido ningún tipo de mantención durante los últimos años, ni de mantenimiento.
Claro. Aclaro, también independientemente de las responsabilidades que puedan caberle a la etapa anterior y a la que la precedieron, etcétera. Eso hay que ser muy objetivo en este tipo de cuestiones, muy realista, como es el caso de Tony Coleman, ¿no? Que siempre hace unos análisis excelentes de situaciones complejas como esta, ¿no? Entonces, Belén, esto viene de arrastre de muchísimo tiempo atrás. Ahora se está hablando de las reparaciones que se hicieron en el submarino desde el año... En realidad, 2014 fue. Claro, terminó en el 2014, pero en realidad comenzaron desde el año 2010, ¿no? Y se hicieron, a ver, por supuesto es un submarino alemán, y se tomó la decisión de hacerlo acá en la Argentina para recuperar las capacidades de alguna manera perdidas de la Marina. Porque no hay que olvidarse que durante la etapa del doctor Carlos Menem se desmanteló la fabricación de submarinos. Sí. Claro. Se desactivó la fabricación de submarinos. Y justamente este submarino, como yo comentaba en medios todos estos días pasados, cuando se inició cuando se tuvo noticia de la desaparición, ¿no? Es que lamentablemente no se tuvieron en cuenta en la época del doctor Menem la continuación de tres submarinos suplementarios. Entonces, este submarino fue reparado con motores, con repuestos, por lo general sacados de depósitos de parte de los submarinos que estaban en construcción. Claro. Queda esto claro. Totalmente. ¿No? Entonces... Pero Horacio, es como el tema de fabricaciones militares, Materfer, la destrucción de los ferrocarriles. La Argentina no tiene aviones ni siquiera para apoyar a un presidente como Obama cuando viene que pedir abrir el cielo para que entre la fuerza de Estados Unidos. Realmente es un papelón. A mí me preocupa también, lo he conversado en los medios, la cuestión del G20. También. ¿No? ¿Quién va a ser la seguridad del G20? ¿Eh? ¿Quién va a brindar la seguridad del G20? Bueno, obviamente la Argentina va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Hay que poner, disculpenme la expresión un poco académica, la cabeza en una cubetera. Sobre todo uno que tiene la responsabilidad frente a la audiencia, como es el caso de los comunicadores como ustedes, que son serios. Bueno, entonces, acá, ¿en qué consiste la media vida que se le hizo? Se puso todo a nuevo, pero no se modificó lo original. Es decir, se lo modernizó al año 85. Claro, por eso digo, desde la década del 80, no es digamos, de algo más reciente. A ver, Horacio, yendo a la información que vos nos brindás, ¿no? Sí. Que tenés tantos elementos, el tema de la explosión que quizás, digamos, no fue una explosión con destrucción total de submarino, porque si no, algún resto hubiese habido, decís vos. Claro, ¿sabes por qué? Porque mira, el submarino está construido con un acero, ¿no? Que para que te des una idea, tiene más resistencia que el de una planta nuclear. Claro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es más probable, seguridades, yo no puedo hablar de seguridades porque no las tengo, como tampoco las tiene, creo, absolutamente nadie en este momento, de manera muy precisa. Entonces, ¿qué sucede? El submarino, que está construido con este acero, más resistente que el de una planta nuclear, puede haber sufrido, lo más probable, una explosión interna, sin que eso signifique la destrucción del submarino, ni siquiera parcial. Suponte que hubiese entrado el agua de mar que vos muy bien explicabas, ¿no es cierto? Respecto de, digamos, ese agua que percude a las baterías y que tiene un desprendimiento que puede ser venenoso, ¿no? Vos lo podés explicar mucho mejor. Exactamente, es como lo estás describiendo vos sintéticamente para que todo el mundo entienda. Para que se entienda, sí. Yo agrego algo más. El submarino Santa Cruz, que ya estaba averiado y que registró un incidente hace muchos años, en el año 2008, en el cual yo tuve cierta injerencia en cuanto a ese tema, en cuanto a la prevención, el desarrollo, investigación posterior de manera bastante reservada, con el Ministerio de Defensa en ese momento. Bueno, lo que yo puedo decir que, por ejemplo, el submarino Santa Cruz estaba sufriendo prácticamente una descomposición total de las baterías cuando estaba en Tandanor. Estaba amarrado en Tandanor y no se llegaba a un acuerdo para comenzar las reparaciones, y el submarino seguía en el agua con pérdida de gas, que ponía en peligro no solamente al mismo submarino, sino a las personas que de alguna manera ingresaban para hacer un mantenimiento de tipo básico. Ahora, Horacio, si el submarino cayó a 2.000 o más allá de los 1.000
metros de profundidad. Es como que se contrae como si apretase una lata de Coca-Cola, ¿no? De gaseosa. Por supuesto, en realidad este submarino está construido de manera de poder soportar altas profundidades, ¿no? Sí. Grandes profundidades, para ser más exacto. Pero por supuesto, llegado el caso, se aplastaría, no podría salir, sería muy difícil que el submarino pudiera salir a superficie. Habrá que ver, en definitiva, dónde se encuentra el submarino ahora, una vez que con esta precisión de esta detonación no nuclear, que a mí me parece, discúlpeme, un disparate anunciar algo así, ¿no? Una explosión no nuclear, porque obviamente esto abre el paso a teorías conspirativas que no voy a hacer públicas, pero que estoy recibiendo 100 preguntas y de las 100 preguntas 95 se refieren a eso. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que lo desvincula de los ensayos nucleares teniendo en cuenta, digamos, ese ruido hidroacústico, digamos, que es el primer elemento que se supo, y después las estaciones también submarinas que darían cuenta de estas sonoridades que son captadas para establecer si se trata de una explosión o no. En el radio geográfico donde están buscando, en el radio geográfico del circuito, digamos, de Lara San Juan, desde Tierra del Fuego hasta Mar del Plata, Horacio. Pero por supuesto yo coincido en esto, y además hay algo que agregar, yo lo dije desde el primer día esto, públicamente, es que ya salió de Ushuaia averiado el submarino. Se dijo que la avería había sido en un sistema de comunicaciones que está, digamos, en la torre, ¿no? El más alto de todos. Y que eso fue solucionado. Pero habrá que investigar con los familiares, sobre todo con los familiares, qué les pudieron transmitir, porque yo he escuchado testimonios de los familiares, de un hermano de la tripulante y de la mujer de uno de los marinos desaparecidos, ¿no? Que han sido muy claros al respecto. Uno habló de la cuestión de la antena y la otra señora dijo que el marido, ella estaba muy preocupada por la situación, y el marido le dijo, mira, si yo zafé del anterior, dice, no te preocupes por esto ahora. Eso lo he escuchado yo en los medios. Sí. O sea que yo me remito a ese tipo de testimonios que son indicadores, obviamente, de que algo estaba ocurriendo. Ahora, una vez que el submarino zarpa, yo estuve en Ushuaia hace muy pocos días atrás. Sí. No alcancé a estar en Ushuaia cuando llegaba el submarino. Había un montón de unidades navales, de las cuales muy probablemente formaban parte del submarino. Yo fui ahí a un congreso mundial interreligioso, pero donde se tocó el tema narcotráfico, terrorismo, trata de personas, muy interesante. Bueno, pero yo estuve en Ushuaia, donde yo además viví, en Ushuaia también, porque mi padre era oficial de la Armada. Entonces uno está muy compenetrado con la vida naval. En consecuencia, a veces, cierto tipo de informaciones que parecen rumores, en realidad se acercan mucho a la realidad, a la verdad, cuando se pueden comprobar. Yo hace unos años atrás, estoy hablando del año 2008, intervienen dos incidentes. Un incidente fue cuando la fragata Libertad, que estaba navegando por el Océano Pacífico, tuvo un desperfecto, no demasiado grave, pero complicado, en el eje excéntrico, tenía el eje excéntrico, es decir, averiado el eje, que es el que mueve la hélice, para que sea más didáctico. Y en la oportunidad en que yo fui citado pues yo he publicado un comunicado sobre mi preocupación sobre eso, yo estuve en el Ministerio de Defensa Nacional, y ahí en el Ministerio de Defensa Nacional informé a la entonces ministra Nilda Garré de mi preocupación por el estado del submarino Santa Cruz. Bueno, ella en ese momento, año 2008, tomó todas las medidas del caso con respecto al submarino. El submarino se averió finalmente, como se había anticipado, recaló en Ushuaia, se le hizo una reparación provisional en Ushuaia, luego volvió con instrucciones muy precisas de no tomar riesgos a la base de Mar del Plata, y finalmente, ante otros riesgos que no salieron a conocimiento público, que yo no los puedo certificar, bueno, fue que se ordenó que este submarino fuera desactivado de manera permanente hasta su posterior reparación, donde se encuentra en este momento, ¿no? Horacio, te mando un fuerte abrazo, gracias. Por favor, gracias a usted por llamar. Gracias, Horacio. Ya volvemos. Manquenial no